Hola hermanos, espero que todos estén muy bien. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde. Y bueno, hace 8 días, debido a los problemas que tuvimos de luz y debido a que nunca había subido un video con datos, lo hice muy a las prisas, muy a la carrera. Y algunos hermanos sí me dijeron, hermano, la enseñanza o la reflexión estuvo bien, pero estuvo un poquito rápido, parece que lo iban correteando. Quiero volver a tocar el mismo tema, pero quiero hacerlo de manera más despacio, más lenta y un poquito más explicado. Así que vamos a utilizar la misma lectura que utilizamos hace 8 días y los mismos 3 puntos que tocamos hace 8 días lo vamos a ver de manera más sencilla. ¿De acuerdo? Capítulo 1 de Efesios, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. El capítulo 1, el verso 4 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esta es la palabra del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Permítanme leerles nuevamente esta porción, pero ahora en traducción lenguaje actual, que dice así: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo de Él, y viviéramos sin pecado. Que Dios bendiga su palabra. Oremos un momento y pidámosle al Señor que nos bendiga en la meditación de la palabra en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos por favor que hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón y hables a nuestro entendimiento, que esta tarde, Señor, pueda ser una tarde de bendición y que podamos, Señor, ser bendecidos a través de la palabra. En el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de los integrantes de nuestra iglesia, te pedimos que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por aquellos que están atravesando por momentos de tristeza, de dolor, de angustia, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ser el consuelo para cada una de nuestras vidas. Oramos por nuestra hermana Tommy Reyes, Señor, que tu gracia esté con ella, ayudándole y bendiciéndole, Señor, en cada momento. Asimismo, cada una de las necesidades tú las conoces, Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros y tu iglesia pueda disfrutar de tu amor de una manera especial. En Cristo Jesús oramos y te damos la gloria, Señor, siempre. Amén y amén. Ok, hermanos, entonces, como hace 8 días, la misma manera, hermano, la misma forma, vamos a ver 3 puntos de esta porción. Primero vamos a ver que fuimos escogidos por Dios en Cristo. Fuimos escogidos por Dios en Cristo Jesús. La elección de nosotros para salvación, hermano, se dio en Cristo Jesús. Nosotros somos salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver que la elección de Dios fue para que nosotros fuésemos de Él, fuésemos santos, hermano. Y lo segundo es para que nosotros vivamos sin pecado. ¿De acuerdo? Entonces, esas 3 cosas vamos a ver. Fuimos escogidos por Dios en Cristo para que fuésemos santos y para que vivamos sin pecado, sin pecado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la primera parte, amados hermanos, que es: fuimos escogidos por Dios en Cristo. ¿De acuerdo? La Biblia nos dice, leímos Efesios 1:4, que según nos escogió en Él es Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Mis amados hermanos, cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios diseñó un plan. Yo lo he dicho muchas veces y estoy seguro de lo que hemos dicho, estoy seguro y creo en eso, que Dios no tiene un plan B, Dios tiene un plan A, y en ese plan, hermano, Dios no reservó un plan de contingencia, un plan de emergencia por si las cosas salían mal. No, mis amados hermanos, en ese plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido a nosotros, pero esa escogimiento de Dios, esa elección de Dios se dio en Cristo Jesús. Cristo es la razón por la que Dios creó el universo y Cristo es la razón por la que Él escogió un pueblo para sí mismo. Es la razón por la cual Dios decidió salvar a la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo, mis amados hermanos, es la razón por la cual usted y yo fuimos escogidos para salvación. Pero el apóstol Pedro añade, hermano, algo que
les mencionaba hace 8 días y que quiero que volvamos a leer. Primera de Pedro 1:2 nos dice, mis amados hermanos, que fuimos escogidos según la presciencia de Dios. Oiga, Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro nos dice, hermano, que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Esa palabra pre significa antes. Dios tuvo un previo conocimiento de todas las cosas. Antes de que todas las cosas existieran, Dios ya conocía, Dios ya conoce todo, de hecho. Dios conocía todo, conoce todo, hermano, y nada de lo que ocurre le toma a Dios por sorpresa. Entonces, en ese previo conocimiento que Dios tenía de todas las cosas, en ese previo conocimiento que el Señor poseía de todo lo creado, Dios, hermano, en ese previo conocimiento nos escogió. Amén. Nos escogió. Antes de que Adán y Eva pudieran pecar, Dios había tomado la decisión en su soberanía de elegir un pueblo para salvación, de elegirnos a usted y a mí para que fuésemos salvos. Es una bendición pensar en esto, mis amados hermanos, porque de los miles y millones de personas que han habitado el planeta Tierra, desde antes de la fundación del mundo, el Señor puso sus ojos en nosotros. El Señor nos vio con agrado. No específicamente a nosotros, Él nos vio a todos nosotros, pero en la figura de su Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús fuimos escogidos según el previo conocimiento que Dios tenía de todas las cosas. ¿De acuerdo? Ahora, Romanos 8:29 nos dice, hermano, que fuimos predestinados por Dios, igual, desde antes de la fundación del mundo. Quiero leerles Romanos 8:29, que podamos meditar un poco la palabra del Señor ahí. Romanos 8, verso 29 dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A veces cuando nosotros hablamos de elección y cuando hablamos de predestinación, pensamos que es lo mismo. Y podemos hacer una distinción, de hecho se debe de hacer una distinción entre lo que es predestinación y lo que es la elección, ¿de acuerdo? O el hecho de que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo no es lo mismo que la predestinación. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Les explicaba y les decía hace 8 días, aunque lo dije de manera rápida, mis amados hermanos, la elección es para salvación, la predestinación no apunta hacia la salvación, apunta hacia el propósito de la salvación. Fuimos elegidos, escogidos por Dios para salvación, pero fuimos predestinados para que nosotros, que ya somos salvos, llegáramos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Siempre que va a encontrar, o siempre que encontramos la palabra predestinación en la Biblia, regularmente, hermano, la predestinación va acompañada de esta fórmula o de esta frase, para ser semejantes a Jesucristo, para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces, la elección apunta hacia la salvación, la predestinación apunta hacia el propósito de esa salvación. Nosotros fuimos escogidos para salvación, pero predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, fuimos escogidos por Dios, amados hermanos, en Cristo Jesús. Como les decía en la clase de Cristología, amados hermanos, Cristo se convierte en el centro de todas las cosas. Cristo se convierte en el centro del universo. Usted ha leído Colosenses 1:16, usted ha leído Juan 1:3. De la Biblia dice, hermano, que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Amén. En la misma salvación que Dios planeó, en el mismo plan que Dios diseñó de salvación, mis amados hermanos, el que Dios nos haya escogido, el que Dios nos haya elegido a nosotros, amados hermanos, fue algo o es algo, hermano, que se dio en Cristo. Cristo es la razón de nuestra salvación. Y les mencionaba hace 8 días, creo que lo mencioné, que cuando predicó nuestro hermano Uli, él mencionaba, hermano, algunas características, hace un año más o menos, algunas características que los discípulos deberían tener para poder, hermano, estar con un maestro. Primero, el que quería ser discipulado por un maestro tenía que hacer un examen y si pasaba el examen, el maestro podía escogerlo
O mejor dicho, él elegía al maestro y si pasaba el examen, el maestro aceptaba que fuera su discípulo. Pero era el discípulo el que escogía al maestro. Con Cristo, mis amados hermanos, o en Dios, sucede todo lo contrario. Porque nosotros, hermano, no elegimos a Cristo. Nosotros no elegimos al Señor. Nosotros no elegimos a Dios. Fuimos elegidos por Dios en Cristo Jesús. De hecho, en el capítulo 16, pero no equivocarme, en el capítulo 15, no recuerdo muy bien, de Juan, Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El capítulo 15 de Juan nos dice eso, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis mucho fruto y para que vuestro fruto permanezca. Amados hermanos, nuestra elección se dio en Cristo y es Cristo, mis amados hermanos, el que nos escoge a nosotros. Vuelvo a repetir y perdóneme que insista un poco en la predicación de nuestro hermano Ulises, pero él decía que si alguien reprobaba el examen, se le decía a él y el maestro le decía, regresa a aprender el oficio de tu papá porque tú no sirves para nada más. Mis amados hermanos, nosotros estábamos sin ninguna cualidad, sin ningún ah, sin ninguna perfección en nosotros. No había nada bueno en nosotros. De hecho, hay muchos fallos en nosotros, hay muchas cosas que no son habilidades, que por lo contrario son muchos defectos en nosotros. Muchos de nosotros, como dice el apóstol Pablo, mis amados hermanos, en Corintios, capítulo 6, verso 9, que los injustos no heredarán el reino, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los ávaros. Bueno, da una lista ahí en 1 Corintios 6, 9, creo que es la escritura, no recuerdo muy bien. Y Pablo dice, y esto erais alguno de vosotros. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, nosotros no teníamos cualificaciones especiales, nosotros no teníamos nada bueno en nosotros, nada bueno hicimos para que Dios nos escogiera, pero Dios nos escogió en Cristo Jesús. Y es Cristo, hermano, el que, como le dijo a sus discípulos, puso sus ojos en nosotros. Mire, Jesús no fue con la élite y con los hijos de los poderosos o con los hijos de los que estaban con educación, sino que Cristo, mis amados hermanos, escogió lo peorcito de un pueblo. Fue con los pescadores, incluso fue con un publicano. Y mis amados hermanos, Cristo se rodeó y muchas veces lo criticaron mucho por eso, porque Él se rodeó de pecadores. Él siempre estaba envuelto o rodeado de pecadores. Cristo no escogió a lo mejor, Cristo escogió a no lo más bueno. Por eso Pablo también repite en el capítulo 1 de 1 Corintios que de lo vil y de lo menospreciado Dios ha escogido para avergonzar a los sabios, de lo débil para avergonzar a lo fuerte y de lo que no es para deshacer lo que es. Eso éramos ustedes y yo, mis amados hermanos, lo débil, lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Y ahora Dios se ha dignado a escogernos en Cristo para poder avergonzar a los fuertes, para poder avergonzar a los sabios, para poder deshacer lo que es. Amén. Así que Dios nos ha escogido, mis amados hermanos, en Cristo. Gracias al Señor por esa elección. Gracias al Señor porque nosotros no merecíamos ser salvados, pero en Cristo Jesús, mis amados hermanos, nosotros que estábamos lejos, nosotros que estábamos ajenos a las promesas de Dios, ahora hemos sido hechos cercanos y ahora somos depositarios de todas las promesas de Dios, de todos los beneficios del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así que el apóstol Pablo va a expresar en el capítulo 1 y él va a decir, amados hermanos, que fuimos escogidos por Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha escogido por medio o en razón, en dirección. La razón por la que nos escogió es Cristo, es su Hijo Jesucristo. Amén. Y yo quiero que quede bien claro eso. Espero que haya puntualizado bien esto, hermano, porque a veces creemos y a veces perdemos el enfoque y decimos, Dios me escogió a mí, y creemos que nos escogió por algo bueno. Hay gente que dice, bueno, he sufrido tanto que Dios tuvo que tener piedad de mí. No,
tú hubieras podido sufrir toda tu vida y Dios no te hubiera podido escoger. Dios te escogió y Dios puso sus ojos en ti, no porque tú sufrías mucho, no porque tú eres bueno. Dios nos escogió a todos nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. En Cristo nosotros fuimos elegidos, en Cristo fuimos escogidos. Y en Cristo también fuimos predestinados para que un día lleguemos a ser semejantes a Él. Amén. Dios nos rescató como estábamos, pero también nos rescató para que no sigamos como estábamos. Nos rescató a pesar de cómo estábamos, pero una vez rescatados, Él nos sacó de la escoria, no para que sigamos viviendo en la escoria. Y esas son las dos razones que el apóstol Pablo dice después de decir que fuimos escogidos por Dios en Cristo. Ahora Pablo va a explicar y nos va a decir por qué es que nos escogió Dios. Primero nos dice el apóstol Pablo para que fuésemos santos. Vamos, hermanos, la palabra santo significa separado. En el Antiguo Testamento, todo lo que era santo se apartaba para Dios. En otras palabras, Pablo dice que fuimos escogidos para ser del Señor. Nosotros ya no somos de nosotros mismos. Nosotros ya no nos pertenecemos. Ahora le pertenecemos a Dios. Ahora le pertenecemos al Señor. Amén. Dios, hermano, nos ha escogido para ser un pueblo especial para Él. Quiero leerles Deuteronomio capítulo 7 porque Dios le dice a Israel algo bien interesante que podría o que debería aplicar también para nosotros. Todas las Biblias traen, hermano, arriba un título y el verso 6 dice un pueblo santo para Jehová. Vuelvo a repetir, la palabra santo significa apartado. Entonces, si podemos, de acuerdo con la etimología, leer el título del párrafo, sería un pueblo apartado o un pueblo separado para Jehová. Dice Deuteronomio 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo, tú eres pueblo apartado, tú eres pueblo separado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Escuche, tú no escogiste a Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mis amados hermanos, Dios le está diciendo a Israel, a ver, que no se te suban los humos a la cabeza y que no se te suba la fama y que creas que porque tienes salvación y que creas que porque gozas de la bendición del Señor, creas que eres tú. No, tú eres el más insignificante de todos los pueblos, pero Jehová te ha querido escoger por amor de su nombre. Dice el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Él nos ha escogido por puro amor, por puro amor. El capítulo 1 de Efesios nos dice, mis amados hermanos, que de acuerdo al designio de su voluntad, de acuerdo, hermano, a su voluntad soberana del Señor, Él escogió salvarnos, Él escogió rescatarnos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios le dice bien claro a Israel y le explica y le dice a Israel, no creas que te escogí porque tú eras bueno, no creas que te escogí porque tú eras grande, no, te escogí para hacer de ti un pueblo especial, un pueblo que viva separado para mí, un pueblo escogido para mí. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el apóstol Pedro también nos dice, mis amados hermanos, que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, apartado por Dios. Dice primera de Pedro 2, verso 9, lo siguiente, mas vosotros, hablando de la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Vuelvo a repetir, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Dios, hermano, nos ha comprado, Dios, hermano, nos ha separado, Dios, eso significa la palabra santo, Dios nos ha apartado, o mejor dicho, nosotros debemos apartarnos del mundo y consagrarnos a Dios. Dios nos escogió para que nosotros fuéramos santos, para que fuéramos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa y ese pueblo adquirido por Dios. Amén. Así que somos nosotros, hermano, escogidos
Fuimos escogidos para vivir en santidad, para que fuésemos santos. Permítame leerle Colosenses 3:12. Pablo nos insiste, hermano, que nosotros ya hemos sido escogidos, pero que debemos vivir, hermano, o que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Vea lo que dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos, hermanos, Pablo nos está diciendo que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Ok, ya ya queda claro que tú has sido escogido por Dios. Ya queda claro que Dios te escogió a ti para salvación. Ok, lo siguiente es, compórtate como un escogido. Vive para Dios, no vivas para ti. De hecho, Pablo nos dice que vivamos, hermano, con una entrañable misericordia, que seamos buenos, que seamos humildes, que seamos mansos, que seamos pacientes. Amén. Que nos soportemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros y que nos vistamos o nos revistamos de amor. 8 cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos actuar como escogidos de Dios. Si eres escogido de Dios, debes ser misericordioso. Si eres escogido de Dios, debes ser bueno. Si eres escogido de Dios, debes ser humilde. Si eres escogido de Dios, debes ser manso. Si eres escogido de Dios, debes tener paciencia. Si eres escogido de Dios, debes estar soportando a tu prójimo. Si eres escogido de Dios, debes estar perdonando a tu prójimo. Si eres escogido de Dios, debemos revestirnos de amor. Amén. Así que, wow, qué gran responsabilidad. Fuimos escogidos por Dios para ser santos, para vivir apartados para Él. Mis amados hermanos, ustedes y yo le pertenecemos a Dios. Ustedes y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le repite mucho a los corintios, porque los corintios querían vivir su vida como la vivían antes de conocer al Señor y querían seguir haciendo todo lo que hacían antes, todo lo que hacían y todos los deleites que tenían y todas las fornicaciones que cometían y todos los pecados que cometían, ellos querían seguir viviendo ahí, en ese pecado. Y Pablo les dice, señores, su cuerpo ya no les pertenece. Huyan de la fornicación. Ustedes no pueden vivir en fornicación. Huyan de eso porque ahora su cuerpo es templo del Espíritu Santo y el templo no se puede unir a una ramera, no se puede unir a la fornicación. Vea lo que dice el capítulo 6 de Corintios, la primera de Corintios. Voy a leer desde el verso 18 hasta el verso 20. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Escuche, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados hermanos, nuestro cuerpo ya no nos pertenece, somos del Señor. Hay otra escritura, no recuerdo muy bien ahora dónde está, que el apóstol Pablo dice, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo nos cela con gran celo, nos cela con gran celo. Amén. Así que el Espíritu Santo, hermano, no nos comparte con nadie. Nosotros somos del Señor. Nosotros le pertenecemos ya al Señor. ¿De acuerdo? Insisto, quiero repetirle una vez más, la palabra santo significa apartado, significa separado. ¿Por qué apartado y por qué separado? Porque nosotros hemos sido apartados del mundo, separados del mundo, para vivir en consagración a Dios. Así que, mis amados hermanos, vivamos de acuerdo a esa elección que Dios ha hecho. Dios nos ha elegido para que vivamos para Él. Amén. Para que vivamos para Él. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, mis amados hermanos, le pertenece al Señor. Ya no es nuestro. Ya no es nuestro. Amén. Ok, entonces Pablo nos da dos motivos por los cuales fuimos salvos. Primero dice que para ser santos. Y luego dice, hermano,
que para vivir sin pecado, para vivir sin pecado. Mis amados hermanos, jóvenes, varones, adultos, hermanas casadas, hermanas jóvenes, Dios no nos diseñó para pecar. Permítanme corregir un poquito eso. Tú no fuiste salvado para seguir pecando. Tú no le perteneces al pecado ya. Tú le perteneces al Señor. Tú no puedes seguir pecando. No fuiste diseñado, no fuiste creado para pecar. Por eso es que nunca vas a encontrar deleite en el pecado. Por eso es que nunca vas a estar feliz pecando. Mira, puedes satisfacer algún placer y algún momento de carnalidad. Tu cuerpo puede satisfacer un deseo, pero al final del día, si tú le perteneces a Dios, si tú fuiste escogido para la salvación, al final del día te va a traer una insatisfacción ese pecado como no tienes idea, porque tú no fuiste creado para pecar. Tú no fuiste creado para pecar. Tú no vas a encontrar jamás deleite pecando. Ahora me preocupa mucho porque si tú te has acostumbrado a pecar y te deleitas pecando, eso quiere decir que tú no fuiste elegido, y que tú no fuiste predestinado y que tú no fuiste escogido. Me preocupa mucho que lleguemos hasta este momento del mensaje y que encontremos a gente que se está deleitando en el pecado, porque nosotros no fuimos creados para pecar. Ojalá alguien pueda decir amén. Nosotros no fuimos creados para pecar. Si tú te estás deleitando en el pecado, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13, 2 de Corintios ahí, el último capítulo, debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Y si no, yo les recomiendo esta tarde, volvamos al Señor en arrepentimiento y fe. Volvamos al Señor, hermano. Él es rico y amplio en perdonar. Así que si tú estás pecando todavía y estás deleitándote en un pecado, yo te recomiendo, vuelve al Señor o pide perdón al Señor y quiera Dios que esta tarde el Señor te atraiga con sus cuerdas de amor y puedas venir en arrepentimiento y fe y gozar de la salvación y ser parte de esos elegidos, ser parte de esos escogidos y ser parte de esos predestinados. Podemos decir amén. Es que fuimos elegidos para ser santos, pero también para vivir sin pecado. Permítanme leerles lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 3, verso 9 y verso 10 nos dice, mis amados hermanos, que todos aquellos que han nacido de nuevo no pueden continuar pecando, no pueden tener una vida habitual inclinada hacia el pecado. Primera de Juan 3, verso 9 y 10 dice lo siguiente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Escuche, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, permítame leerles esta parte nuevamente, pero en la versión lenguaje actual. Primera de Juan 3, versos 9 y 10. Dice así. Dice, ningún hijo de Dios, escuche, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando, porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman unos a otros. Mis amados hermanos, si ustedes están encontrando deleite en un pecado, eso quiere decir que probablemente usted no sea hijo de Dios, porque los hijos de Dios están anhelando la salvación, están anhelando la santificación. Un cristiano verdadero no puede continuar pecando, no puede tener una práctica habitual de pecado. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos, eso no quiere decir que no pequemos. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que alguien no va a permanecer en el lodo, no puede quedarse en el lodo. Como dice Charles Spurgeon, una oveja puede caer en el lodo, pero solamente los puercos se revuelcan en el lodo.
Así que usted y yo, mis amados hermanos, si ustedes y yo le pertenecemos al Señor, si ustedes y yo ya fuimos escogidos para salvación, mis amados hermanos, no tenemos que estar en el cieno, no tenemos que estar en el lodo, no tenemos que permanecer en una conducta habitual de pecado porque le pertenecemos al Señor. Amén. Fuimos escogidos por Dios para que vivamos sin pecado, sin mancha delante de Él, dice Efesios 1:4. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, nunca, nunca, jamás, si tú fuiste escogido por Dios, jamás vas a encontrar deleite en el pecado. Escúchalo bien. Jamás. Toda la vida te vas a estar escondiendo. Toda la vida te vas a estar ocultando. Toda la vida vas a vivir una vida llena de miseria. No existe un ser más miserable que aquel que trata de tapar su pecado permanentemente. Tú no fuiste escogido para permanecer en el pecado. Sal de esa conducta habitual. En el nombre del Señor, en esta tarde, a través de este mensaje, con el poder de la palabra, con el poder del nombre del Señor, te invito, sal de esa conducta de pecado. Abandona ese pecado, abandonemos ese pecado que nos hace regularmente caer, que nos hace vivir habitualmente en una conducta pecaminosa. Amados hermanos, nunca vamos a ser felices. Perdónenme que lo repita mucho y que sea muy, muy repetitivo. Es que el pecado nunca trae felicidad, amados hermanos. El pecado nunca trae felicidad. El pecado siempre trae vergüenza. Y lo que el diablo hace con un cristiano, primero, es pintarle el pecado lo más seductor posible y lo más fantástico, lo más alucinante, lo más placentero. Y una vez que la persona ha pecado o el cristiano ha pecado, después toda la vida se lo está echando en cara. Y hay muchos cristianos que viven con remordimientos pensando: Dios no me ha perdonado, Dios no me ha perdonado, Dios no me ha perdonado, Dios no me ha perdonado. ¿Sabes por qué? Porque tú no fuiste creado para pecar, pero el diablo te quiere hacer pecar y después te va a querer tener siempre, tener esclavizado, perdón la redundancia de lo que estoy diciendo, tener esclavizado siempre en ese pecado que cometiste. Yo te recomiendo, no vivas en el pecado, no permanezcas en el pecado, sal de ahí. Fuiste diseñado y fuiste creado para ser santo, para vivir dirigido a Dios. Vea lo que dice 1 de Juan 3:8 y quiero terminar con esto en esta tarde. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que peca, amados hermanos, no es de Dios, o el que continúa pecando no le pertenece a Dios. No es de Dios el que continúa pecando. Así que a través de este mensaje, mis amados hermanos, quiero invitarles y quiero exhortarles a vivir como escogidos de Dios, a vivir como esas personas que han sido elegidas de parte de Dios. Yo no voy a dudar de nadie en esta tarde y no quiero dudar de nadie. Todos los 42 miembros que tenemos en la iglesia, todos hemos sido escogidos por Dios. La pregunta sería: ¿estamos viviendo como escogidos de Dios? ¿Estamos viviendo apartados del mundo, consagrados a Dios, y estamos viviendo sin pecado? Porque si no existen esas dos características, nosotros no hemos sido escogidos. Jesús pone el ejemplo y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que plantó trigo en un campo y que en el momento de que el Señor de esa viña se va, llegaron unos hombres malvados y sembraron cizaña también en medio del trigo. Y que de repente empezó a crecer el trigo, pero también empezó a crecer la cizaña. Vamos, hermanos, hay gente que llora, hay gente que canta, hay gente que parece que es cristiana, pero tienen una conducta habitual de pecado, no se han separado del mundo, no quieren abandonar el pecado. Y eso significa que no son trigo, son cizaña. Que Dios nos ayude para actuar y para vivir de acuerdo a la elección que Dios ha hecho. Fuimos escogidos por Dios para pertenecerle a Él, pero también para que vivamos sin pecado, para ser santos y para vivir sin pecado.
Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero que esta tarde, esta palabra nos pueda ayudar, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Y a través de este video, a través de esta transmisión, quiero, hermano, también pedirle en el amor del Señor que felicitemos a nuestra hermana Clara. Fue su cumpleaños. Que Dios añada bendiciones a su vida, que el Señor extienda su favor y su gracia sobre ella. Y bueno, que el Señor sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Espero que todos estemos bien. Cuídense mucho. Estamos, hermano, si Dios permite, eso quiero dar el anuncio. Si Dios nos ayuda y todos los planes son como lo estamos haciendo, ojalá y el Señor tenga a bien favorecer nuestros planes. Para la primera semana de septiembre estaremos ya congregándonos, hermano, si Dios así lo requiere. Así que, mis amados hermanos, casi faltan 15 días. En 15 días los veo y esperemos que el Señor nos ayude. Dios les bendiga, hermanos. Está de más decirles, pórtense bien, portémonos bien y comportémonos como escogidos de Dios. Felicitemos a nuestra hermana Clara y Dios bendiga a toda la iglesia. Dios bendiga a toda la iglesia, hermano. Nos estamos viendo el día martes con la ayuda del Señor. Nos vemos por ahí también el día viernes, dentro de 8 días también con nuestro devocional. Bendiciones a todos, que estén muy bien y que Dios añada bendiciones a la vida de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén.